Hola, bienvenidos. Vamos a resolver otro ejercicio sobre geometría analítica en el espacio. Este ejercicio habla sobre el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Para leerlo a detalle, pues les recomiendo pausar el video. Aquí vamos a tocar directamente los principales puntos que indica el ejercicio. El ejercicio habla sobre dos inercias. La inercia es una propiedad que ocurre cuando rotamos un sólido alrededor de un eje en específico. Por ejemplo, aquí rotamos alrededor del eje O, en este caso aquí, y tenemos una inercia, mientras que en el caso de al lado estamos rotando alrededor del eje P, en este caso aquí, ¿verdad? Y tendremos otra inercia. Ambos ejes están indicados acá arriba. Miren que el eje P es uno que pasa por un agujero y el eje O es el que pasa por el centro del disco, que de hecho es el centro de masa. Bueno, el teorema de Steiner nos permite relacionar esas dos inercias. Nos dice que la inercia por rotar alrededor de la recta P es igual a la inercia por rotar alrededor del eje O más la masa del cuerpo multiplicada por la distancia entre esos dos ejes al cuadrado. Luego nos da como dato que ya se conoce la inercia IO, o sea, la inercia por rotar alrededor del eje O, y también se conoce la masa del cuerpo. Y la pregunta que nos hace es ¿cuánto vale la inercia por rotar alrededor del eje P? Claro está que si usamos el teorema de Steiner, el único dato que nos haría falta sería entonces D, que es la distancia entre los ejes. Luego nos establece que la recta o sea el eje O, tiene esta ecuación. Como es una recta, valga la redundancia, tenemos aquí la ecuación paramétrica de dicha recta. Y también nos establece la ecuación paramétrica de la recta P. Este eje también es una recta, al igual que el eje O y el eje P, ambas son rectas, ¿no? Tenemos las ecuaciones paramétricas de dichas rectas usando diferentes parámetros, pero bueno, las tenemos en todo caso. La pregunta es, ¿cómo encuentro entonces la inercia P, que es la inercia que ocurre cuando giramos alrededor del eje P? Pues en base a los datos que tenemos, lo único que nos faltaría es hallar la distancia D. ¿Cuál es la distancia D? La distancia entre los dos ejes. Debemos entonces encontrar la distancia entre los dos ejes y entonces calcular la inercia P y comprobar que el resultado es 88,55. Veamos, ¿qué tipo de distancia hay que encontrar aquí? Pues es distancia entre dos rectas, porque el eje P y el eje O, pues vale la redundancia, son dos rectas. Así que la distancia que debemos encontrar aquí es distancia entre dos rectas. ¿Qué fórmula usar para medir distancia entre dos rectas? Pues aquí recomiendo usar esta tabla de doble entrada, la cual es una tabla que me permite saber todas las posibles distancias entre puntos, rectas o planos en el espacio. Por ejemplo, en nuestro caso estamos queriendo medir distancia entre recta y recta, entonces recta y recta, y esta es la fórmula que debemos usar. Claro está, debemos identificar qué componentes me pide cada una de estas fórmulas. Por ejemplo, aquí me pide el producto cruz entre los dos vectores directores de ambas rectas, la resta entre un punto en la recta y el punto en la otra recta, y luego acá abajo el módulo del producto cruz entre ambas rectas. Sigamos. Conocida la fórmula de distancia, pues la aplicamos. Esta es la fórmula. El vector director de la recta P y el vector director de la recta O los podemos ver en las ecuaciones de las rectas, ¿no? El primer vector director es menos 3, 7, 0 y el otro vector es 3, 7, menos 7, perdón, 0. ¿Sí? Y proseguimos. Cuando resolvemos el producto cruz, la respuesta da 0. Ustedes ya conocen que eso ocurre cuando los vectores son paralelos y de hecho cuando ya usamos la fórmula como tal, pues el producto punto arriba me va a dar 0 en el numerador y el módulo del vector 0 también es 0, entonces también tengo 0 en el denominador. Y esta respuesta significa que estén determinados. No significa que no hay distancia entre las rectas, significa que estamos empleando mal la fórmula, porque esta fórmula es válida solamente para rectas oblicuas. Sí, la respuesta, repito, significa que no está determinada, porque esta fórmula no es la correcta. ¿Cómo hacemos para medir distancia entre rectas paralelas? Pues una forma de hacerlo pues, es considerar como son dos rectas de distancia constante debido a que son paralelas. Entonces tomamos un punto cualquiera de una recta, por ejemplo la recta O, y medimos distancia de punto a recta con respecto a la otra recta, la recta P. ¿Sí? Entonces, un punto en la recta O, pues si ya tenemos su ecuación paramétrica, pues un punto aquí claramente se ve que 0, 0, 0 es un punto que pertenece a la recta O. Por ejemplo, hay muchos más, claro está. Y con eso, pues aplicamos la fórmula de distancia de punto recta. ¿Cuál es la fórmula de distancia de punto recta? Pues una vez más en la tabla de doble entrada la podemos ver. Punto
y recta, ¿verdad? Sería esta fórmula de aquí. Listo, y esa es la fórmula que vamos a emplear, que de hecho ya la mostré. Y esa es la fórmula que vamos a emplear. Distancia entre punto y recta. El punto es un punto cualquiera en la recta O y la recta pues es la otra recta, la recta P. Claro está, lo pueden hacer al revés, tomar un punto en la recta P y medir distancia hacia la recta O. El resultado es el mismo porque la distancia es constante entre esas rectas. De hecho, ahorita ya podríamos olvidarnos de los discos y la inercia y solo pensar en esto, en una recta que tiene un punto y medir distancia desde dicho punto hacia la otra recta, la recta roja, la recta P. Y bueno, la recta P, veamos ahora la recta P. En base a su ecuación, pues ya sabemos cuánto es su vector director. Y un punto en la recta, pues cuando el parámetro t vale 0, podríamos tener 7, 3 y raíz de 6. Listo, ya tengo el punto en la recta P. Y de hecho es lo que necesito para la fórmula, porque la fórmula me pide el vector director de la recta, me pide un punto en la recta, me pide el punto con el que voy a medir la distancia, claro está, es necesario ese punto, y aquí abajo el módulo del vector director de la recta. Entonces procedimos. Bueno, de ahí los cálculos, pues ya conocerán ustedes el punto, el otro punto, restamos. Como se resta el cero, el punto queda casi que lo mismo, ¿no? Luego esa respuesta se le hace producto cruz con el vector director, aquí, y tenemos la respectiva respuesta. Luego a ese resultado del producto cruz se le saca el módulo, y también al vector director, el vector director de acá, ¿verdad? A ese también se le saca el módulo, aquí está. Y listo, procedemos. Con esas respuestas ya calculadas usamos la fórmula, la cual me pide que divida esos dos resultados y la respuesta me da simplemente 8. Retomamos entonces el teorema de Steiner. Recuerden que este dato me lo dio el problema, este dato me lo dio el problema y este era el único dato pendiente que lo acabamos de calcular. Vale 8. Reemplazamos los valores y obtenemos 8.55, tal cual como el problema pedía que sea demostrado. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden contactar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.